Tenemos el músculo, ya muchachos, por favor. Si no doy por visto el tema y ustedes lo estudian, pero sale en el examen. ¿Sí? Entonces, el músculo cardíaco, como fibra muscular, va a tener un potencial de acción, pero el nodo sinusal, que es el que inicia el estímulo de despolarización, recuerden que ese no es una fibra muscular que tenga una sarcómera, no tiene sarcómera, ¿cierto? Simplemente es un conjunto de células que se despolarizan de forma espontánea, generando la despolarización de todo el músculo cardíaco. Entonces miren que aquí vamos a encontrar que estas fibras que son especializadas en el músculo cardíaco tienen algo que es un estado de reposo, un potencial de reposo que es inestable. ¿Se acuerdan que decíamos? Si la célula se despolariza, pasa de menos 70 milivoltios a más 35 o a más 45, ¿cierto? Pero esta célula va a tener en ese reposo un potencial que es como inestable, que es irregular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en estas células el movimiento del ion de potasio va a ser muy marcado y puede generar entonces despolarizaciones espontáneas. Yo les pongo siempre como un símil. Si usted va en un taxi y ve que el carro tiene ese muñequito que tiene así como un resorte que se va moviendo, ¿se acuerdan de ese resortito que va, el carrito y el muñequito va moviéndose así? Piensen que si ese resorte, el carro va andando y da un frenazo el carro, ¿el resorte qué hace? ¿Cierto? Y empieza a hacer eso. Ese flujo de iones que están regresando en la repolarización va entrando tan rápido ahora el potasio, porque los canales de potasio están abiertos, y entonces entra mucho flujo de potasio, generando ¿qué estado? La hiperpolarización, ¿recuerdan? Pero como tiene que volver al estado isoeléctrico, es lo mismo que piensen en esa cabecita que se está moviendo. Entran tan rápido que ahora tienen que volver a salir, moverse también rápido para poder regresar al estado isoeléctrico, pero como salen tan rápido, desencadenan en ese momento la despolarización nuevamente espontánea del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Recuerden que el músculo por sí solo no se va a despolarizar. Necesita este nodo sinusal para que inicie el estímulo de despolarización. Entonces, esa fase de reposo inestable, el potencial se va despolarizando hasta que genera el potencial de acción. Pero aquí hay una cosa importante, se genera una fase de prepotencial, ¿sí? Y el prepotencial es lo que realmente determina el estado del marcapasos cardíaco, ¿sí? Entonces, aquí mire, ¿se acuerda que en el músculo decimos, el músculo tiene una entrada de sodio y potasio, y la entrada del flujo rápido de sodio hace que la fase ascendente de la despolarización sea muy vertical, ¿cierto? Porque el flujo de sodio es muy rápido. En cambio que aquí mire que hay apertura de canales de calcio. Ya no son de sodio, sino son de calcio. Y estos de calcio son de calcio lento. Entonces, si el calcio entra lento en relación al tiempo, la pendiente va a ser muy vertical o va a ser inclinada. Inclinada, ¿cierto? O sea que la curva de despolarización aquí ya cambió. Ya no es así, sino que ahora va a ser así. Ahora se las voy a mostrar. Entonces aquí la célula, cuando abre estos canales de calcio lento, logra llegar a menos 50 milivoltios. ¿Se acuerdan que este es el potencial de umbral? Después entonces sigue entrando más flujo de calcio, ya donde se da la despolarización, y ahora entra desde el espacio extracelular el calcio. ¿Se acuerdan que yo les dije? El músculo cardíaco maneja un mecanismo de calcio dependiente de calcio. Requiere calcio extracelular para que pueda tener un buen ascenso de la despolarización. Entonces el potencial ahora ya generado en el nodo sinusal empieza a viajar por todo el sistema excitoconductor, fibras internodales, nodo atrioventricular, haz de His, fibras de Purkinje, llevando el estímulo de despolarización por todo el miocardio. Entonces mire que es solamente un estímulo de despolarización del miocardio, un estímulo que inició en el nodo sinusal,
generó la despolarización de todo el miocardio. ¿Listo? Entonces, en el momento que empieza el estímulo, ¿dónde empieza a despolarizar? A las aurículas. Viaja y después sigue despolarizando el ventrículo. Pero esta forma de despolarización solo sucedió en el nodo sinusal. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar en esto. Todas ellas son las fibras miocárdicas. Yo soy el nodo sinusal. ¿Qué fue lo que a mí me activó? Ese mecanismo. Entonces este entró lento y se despolarizó. Pero ya el que viajó por aquí va pasando y va pasando uno tras otro, pero este ya se despolariza como cualquiera de los músculos. Entonces en el músculo la cosa cambia, porque el músculo sí es dependiente de sodio y potasio. Entonces aquí vamos a tener una despolarización del nodo por los canales de calcio lento y después los otros que completan de calcio para la despolarización. Mientras que el músculo estriado, el atrial o el auricular y el ventricular, sí tienen una fase ascendente que es dependiente de los canales de sodio. Entonces, estos serían los pasos, ¿cierto?, donde tenemos para poder despolarizar el nodo sinusal. Entonces vamos a ver que primero hay la hiperpolarización, ¿se acuerdan que les dije? Donde se va a desencadenar una entrada de potasio que induce a la repolarización, y ahora hay una activación de los conductos H donde disminuye la corriente de potasio, y aquí se va a empezar a activar un conducto por el que pasa sodio y potasio, y eso es lo que hace que este empiece a elevar, generando ese inicio de la despolarización. Entonces, conforme aumenta aquí el flujo de iones que está entrando en estos conductos H, la membrana se va despolarizando y es la primera parte del prepotencial. Se abren conductos de calcio, conductos de transitorio que completan el potencial, y después los de larga duración. Ok, entonces miren que el potencial, si nosotros vemos el potencial de acción, tendría que ser así, pero miren que ahora este empieza lento y ahora ya asciende. ¿Se acuerdan que los que veíamos del músculo esquelético eran más vertical y después bajaba, ¿cierto? Porque esos son dependientes de los canales de sodio, mientras que como este es dependiente del canal de calcio, que característicamente se abre lento. Entonces el flujo de iones es lento para despolarizar la aurícula. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque eso hace que también nuestro corazón se regule, no vaya a una frecuencia cardíaca tan alta, regula el ritmo cardíaco, ¿sí? Permite que nuestro corazón en cualquier estímulo no se taquicardice, sino que vaya a una demanda pues más controlada. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos tener estimuladores de esta respuesta. Entonces, tenemos fibras colinérgicas en el tejido que inerva al nodo, ¿cierto? Llegan fibras vagales. Y aquí entonces nosotros podemos tener dos estímulos. Uno que es la noradrenalina, que está liberada por la corteza suprarrenal. Y esta noradrenalina va a ser un excitador de este estímulo a nivel del nodo sinusal. Entre más adrenalina y noradrenalina nosotros tengamos, pues este va a estimularse más, ¿cierto? Entonces, si usted necesita correr, necesitamos que la frecuencia cardíaca suba en relación a la demanda que está teniendo el cuerpo. La corteza suprarrenal nos libera la noradrenalina. Pero cuando usted dice, no, ya me cansé, voy a parar, o llegó al punto donde quería correr, ahora la acetilcolina empieza a inhibir la liberación de noradrenalina. Entonces la acetilcolina es un sistema o un modulador parasimpático porque baja la frecuencia cardíaca, mientras que la noradrenalina lo excita, ¿cierto? Pero ¿por dónde viajan estos estimuladores? Estas serían hormonas liberadas por la corteza suprarrenal. Van a viajar a través de la sangre. Recuerden que aquí no tenemos una sinapsis química, una neurona que lo está estimulando, sino que son excitadores que van a estimular el sistema simpático y parasimpático, pero llega a través de la sangre. Y ¿se acuerdan que dijimos en el corazón nosotros vamos a encontrar fibras endocárdicas y pericárdicas del sistema nervioso autónomo?
Entonces ahí está llegando toda esa información. Ahora mire que el músculo cardíaco ya es otra cosa, ¿cierto? En el músculo cardíaco nosotros vamos a reconocer una fase 0 de la despolarización, fase 1, donde tenemos la meseta, la repolarización y el potencial de membrana en reposo otra vez, donde ya se da la relajación del músculo. Entonces mire que aquí vamos a necesitar canales de calcio, pero no los vamos a necesitar para la despolarización rápida, ¿sí? Entonces primero está la fase 0 de despolarización rápida, donde hay canales de sodio que se abren para que rápidamente se dé la despolarización. Después se da una repolarización, una repolarización breve que me marca como un pico, una caída, y vuelven ahora a abrirse otros canales que son los de calcio. Entonces me hace como un pico y una meseta y después viene la repolarización. Entonces miren que aquí vamos a ver que hay desactivación de los canales de sodio que acercan el voltaje a 0, ¿cierto? Haciendo que haya una caída de ese pico de despolarización. Pero esta fase, mire que está asistida por los canales lentos de calcio y también de sodio, o sea, por ahí sigue pasando calcio y sodio, y eso hace que se me forme nuevamente como una elevación de ese estímulo de despolarización. Estos canales, como son lentos, pues van a permanecer, se abren lento, permanecen abiertos un poco más de tiempo, y esto hace entonces que el flujo de sodio y de calcio llegue al interior de la célula. ¿Se acuerdan cuando hablamos del mecanismo de despolarización? El estímulo viaja por el túbulo transverso, estimula el receptor de rianodina, que es un canal de calcio, ¿cierto? Donde permite que el calcio entre a la célula cardíaca, y por la concentración de calcio intracelular, el retículo endoplásmico ahora, por los canales de rianodina, libera entonces calcio del retículo sarcoplásmico, ¿cierto? Y entonces aquí ya este calcio que entró ayudó a despolarizar el músculo, pero además de eso a activar el mecanismo del filamento deslizante al interior del miocito, del músculo cardíaco, ¿cierto? Ahora, vamos a ver que la repolarización, el calcio que estaba aquí, ¿cierto? Vamos a tener una activación de canales de calcio tipo L que van a activar ese mecanismo contráctil, ¿cierto? Porque van a activar esa liberación de calcio para poder entonces estimular a la actina para que libere el punto de unión, para que la miocina forme el puente cruzado. Bueno, dado todo ese proceso al interior, viene ahora la repolarización. La permeabilidad de la membrana celular ahora a los iones de potasio es 5 veces mayor, y a eso hace que reduzca entonces el flujo de los iones, ¿cierto? Ya no entran sodios, sino que ahora se mueve el potasio para poder llevar a la repolarización, ¿sí? Ahora, cuando el potencial de membrana llega nuevamente al reposo, ¿qué pasó? Ya los canales de sodio y calcio se cerraron, pero sigue habiendo canales de sodio-potasio que están permitiendo un flujo para volver a llevar este músculo al estado de reposo. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta aquí, ¿se acuerdan? Estos canales que les explicaba hace un momento, donde tenemos el canal de dihidropiridina, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Que lo encontramos en el túbulo transverso, y el receptor de rianodina, que va a ser estimulado por este de dihidropiridina, que estimula el retículo sarcoplásmico para que libere el calcio. Entonces, aquí vamos a ver que los canales de sodio y de calcio son dependientes de voltaje. ¿De cuál voltaje? Del que se está generando aquí, miren, la membrana celular del músculo, ¿cierto? Y entonces, si no pasa ese estímulo que está despolarizando la membrana celular del músculo, el músculo cardíaco no se puede despolarizar, ¿cierto? No se va a poder despolarizar. Por eso es tan importante el comportamiento que tenga el sistema excitoconductor. Si el sistema excitoconductor no conduce el estímulo de corriente, piensen que si yo me cojo ahí del tomacorriente y quiero pasar la corriente en cadena, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tocar el interruptor, ¿cierto?
si no, no va a pasar el estímulo de la corriente. Si una persona tiene un infarto que cogió, por ejemplo, todo el área de la aurícula derecha y dañó el nodo sinusal, pues posiblemente no va a arrancar desde el nodo sinusal el estímulo, porque se dañó, se infartó. Entonces el estímulo va a tratar de arrancar más abajo, desde el atrio ventricular, pero eso ya se configura como una arritmia. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que les decía, si el estímulo arranca desde el nodo sinusal, podemos decir que el paciente tiene un ritmo sinusal y se van a ver todas las curvas. Pero si el paciente ya no arranca desde acá, sino que arranca del atrio ventricular, la frecuencia promedio cardíaca que tiene es alrededor de 45 latidos por minuto. Y si este también se dañó, el atrio ventricular, sino que va más abajo a las fibras, a las de His, a las fibras de Purkinje, estaría una frecuencia alrededor de 25-23 latidos por minuto, que eso no me aseguraría un gasto cardíaco adecuado. ¿Se acuerdan de los 5 litros que se necesitan que mantenga la circulación? Entonces, por eso es tan importante que todo este mecanismo se mantenga. O sea, si nosotros pensamos en el corazón, sí o sí necesitamos calcio. Si el calcio se disminuye por alguna situación, una deshidratación severa, una pérdida de electrolitos, un desbalance electrolítico que puede tener muchas causas, el corazón puede fallar. El corazón puede hacer una arritmia. Y entonces ahí, muchachos, los que lleguen a la parte de la clínica, van a darse cuenta que en un proceso de reanimación cardiopulmonar o cardiovascular pulmonar, va a decir el médico, durante el paro pásenle un bolo de calcio, porque necesitan calcio para que el corazón arranque, porque el corazón necesita que el calcio entre por aquí, además del que libera el retículo, entre calcio de la sangre. Entonces por eso el médico va a pedir bolo de calcio, además de todos los otros medicamentos pues que se están administrando al paciente. Entonces mire, eso que yo les decía, mire el cambio que va a dar, mire el músculo como tiene la fase de ascenso, que tiene una pendiente muy vertical, mientras que este, mire, ya va cambiando la pendiente. Si fuera vertical sería así, pero mire cómo se fue inclinando, porque ahora lo que está marcando aquí la despolarización son canales de calcio, mientras que aquí, esta que se ve tan vertical, es el canal de sodio. ¿Se acuerdan que le decía que aquí se cierran esos canales de sodio, pero se empiezan a abrir los de calcio? Entonces hay una caída de esos canales, por eso hay un poquito una caída del voltaje que tiene la despolarización y vuelve y arranca, ¿cierto? Y mantiene una meseta, dándole el tiempo, por ejemplo aquí, del llenado de la aurícula, y cuando ya se está pasando el líquido, la sangre que tiene la aurícula, está pasando al ventrículo. Pero ahora mire, si nosotros vemos aquí el músculo ventricular, ¿esta meseta es igual a esta? No, mire, esta meseta es mucho más grande, ¿cierto? Pero también tenemos un músculo más voluminoso. Entonces, cuando yo comparo todas estas, pues sería bastante complicado que uno analice a un paciente viendo cada una de las ondas. Seguramente el electrofisiólogo, el cardiovascular, el electrofisiólogo seguramente sí hará un estudio más preciso de cada uno de estos voltajes que se generan, pero ya son estudios pues más puntuales, pero lo que generalmente vamos a ver es el electrocardiograma. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos acá de la velocidad de conducción, nosotros tenemos que ver que en el corazón, como les decía, el tiempo de la ventana donde tenemos el periodo refractario es mucho más largo. Entonces eso también asegura que no puedan entrar estímulos de despolarización tan seguidos, porque si el músculo no se ha relajado, pues no puede entrar otra. Es como decir eso, si yo necesito que una bomba se llene, vamos a pensar en la cisterna del baño, ¿cierto? Si usted vació el agua del sanitario, ¿qué tiene que esperar? Pues que se llene de volumen otra vez de agua el tanque para que pueda volver a bajar la llave, ¿cierto? Pero si usted intenta bajar la llave antes de que termine el llenado, ¿qué va a pasar? ¿Que baja? No, no le pasa el agua.
es lo mismo acá. ¿Puede entrar un estímulo de despolarización del músculo cuando el corazón no ha terminado de llenarse? No. Entonces, por esa razón, el periodo refractario absoluto del corazón es más largo, asegurando que pues no interfiera con el vaciamiento de las cavidades del corazón. Ok. Si nosotros pensamos entonces en la relajación, para que el músculo cardíaco se relaje, también necesitamos que el calcio regrese nuevamente al retículo sarcoplásmico, ¿cierto? Ese calcio no se puede quedar aquí libre. Asimismo, como en el músculo estriado esquelético, el calcio tiene que regresar al retículo sarcoplásmico. Pero recuerden que además de eso, entró calcio desde afuera. Entonces, en el músculo cardíaco ahora se va a activar un mecanismo para liberar calcio y utiliza la bomba sodio-calcio, pero para poder meter sodio y sacar calcio, entonces aquí tiene que utilizar la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué? ¿El sodio dónde es más abundante? ¿Afuera o adentro? Afuera, pero aquí le estoy metiendo sodio para sacar calcio. Entonces, para ahora sacar este sodio que se me metió, tengo que activar la sodio-potasio ATPasa para volver a bombear el sodio hacia afuera y ahora meter potasio y llevarla a la célula al estado de reposo. ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos? Lo tienen que estudiar, muchachos, porque eso sale en el parcial. ¿Listo? En el estado de relajación, pues ya las fibras nuevamente vuelven a su posición relajada, ¿cierto? El músculo se relaja, pero cuando estamos hablando de la relajación, eso tiene un nombre en el músculo cardíaco. ¿Cómo se llama eso? El estado de contracción del músculo cardíaco, ¿qué nombre tiene? El estado de contracción del músculo cardíaco, ¿cómo se llama? Sístole, ¿cierto? Sístole. Y el estado de relajación, diástole. Entonces, cuando está en este proceso, tenemos la sístole. ¿Y por qué podemos asegurar que está en sístole? Porque la sístole permitió la entrada de calcio, se libera calcio que activó todo el filamento deslizante, ¿cierto? Entonces aquí está contraído. Cuando el calcio ya sale, la fibra muscular está en relajación. Ya el calcio no está interactuando con la actina para liberar ese punto de unión. ¿Listo? Entonces, este resumen lo van a volver a estudiar, tómenle foto, está en el libro de Gayton, cojan el libro de Gayton, revisen, estudienlo y en la próxima clase saco a 3 a 4 personas, generalmente voy a sacar a las que perdieron el foro. Así que por favor estudien para poder darles nota y eso les vale como quiz oral. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Tómenle foto porque yo en la próxima clase les pregunto este paso a paso, pero obviamente no le voy a poner este, ¿no? Solo le pongo esta fotografía y usted tiene que explicarme todo el proceso de la contracción, relajación del músculo cardíaco. Gayton. Está en la bibliografía. El paso a paso de Ana. Listo. Ok, entonces, ¿te acuerdas lo que dijimos? Si nosotros vamos a ver cómo es el mecanismo de despolarización, activación de canales de calcio lento, los de larga duración, ¿cierto? Ahora ya se van a dar la repolarización, que ya es dependiente de los canales de potasio. Y aquí, miren cómo cambia la meseta que se forma entre la aurícula y el ventrículo, porque el ventrículo depende más de esta meseta de calcio porque es que tenemos más volumen de músculo, ¿sí? Y además el músculo cardíaco tiene que generar una tensión en relación al volumen de sangre que le está entrando a la cavidad. Él abre y se va tensionando y ahora sí, se contrae y tiene que hacer una contracción un poco más sostenida para que logre vaciar
lo que está sacando del corazón, o sea, el volumen de eyección. Tiene que mantener una contracción para empujar todo ese volumen. Entonces, como el volumen del ventrículo tiene que generar una contracción que genera una presión estable, pues esta contracción es un poquito más sostenida que la de la orilla. Vamos con el músculo. Bueno, el músculo liso es un músculo que ya no va a estar presente a nivel del hueso ni del corazón. O sea, tenemos músculo liso en las vísceras del cuerpo, ¿cierto? Entonces ya dijimos, el músculo extraesquelético está sobre los huesos y nos va a permitir movilización de las articulaciones, ¿cierto? Y las estructuras óseas, pero además nos va a permitir desplazarnos. El corazón genera movimiento para bombear la sangre a través de todo el sistema circulatorio. Pero adentro de nuestro cuerpo tenemos otras estructuras que hacen que nuestro cuerpo funcione. Y esas estructuras entonces serían las vísceras. Entonces tenemos vísceras sólidas, vísceras huecas. Tenemos unas vísceras dentro de la cavidad torácica, dentro de la cavidad abdominal y dentro de la cavidad pélvica. ¿Cuáles son las vísceras huecas? Intestino, estómago, ¿cuál otro? Vejiga, útero. Bueno, los vasos podrían tener un agujero adentro, sí. ¿Y sólidos? Pulmón, hígado, páncreas, riñones, ¿cierto? Entonces, pero todos esos van a tener unas funciones específicas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y es muy importante pues estudiarlos a profundidad. Algunos de ustedes en medicina pues sí mira fisiología de sistemas y van a tener que profundizar, pero algunos de ustedes lo van a seguir viendo en las carreras, en las materias propias ya de las carreras y van a profundizar en algunos sistemas corporales. ¿Listo? Respecto a esos órganos que estamos hablando al interior. Entonces, ¿dónde encontramos generalmente el músculo liso? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, mire, en todo lo que son las vísceras huecas, pero también las vísceras solares y todas las glándulas que están generando movimiento, ¿sí? Contracción y liberando alguna sustancia. El músculo trabaja en estos órganos para producir motilidad y también, por ejemplo, mantener la tensión de los vasos sanguíneos. Entonces, el músculo liso rodea tanto a los vasos arteriales como a los vasos venosos, pero los vasos arteriales van a tener mayor cantidad de músculo liso que un vaso venoso. Por eso es que el vaso arterial es un vaso más fuerte que el venoso. Entonces, pensemos en la abuelita que lleva muchos años, ¿cierto?, de pie, trabajando, bueno, o alguien que lleva mucho tiempo de pie, que empieza a congestionarse las venas. Y las venas le genera una vena varicosa, una vena que se dilata, que es tortuosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vaso venoso, como es un vaso de capacitancia, puede tener mayor volumen que un vaso arterial. Pero un vaso arterial no se le puede deformar. Si se le deforma, grave. Porque si se deforma, le está generando un aneurisma. Imagínense que le salga una deformidad en la aorta y usted sale corriendo y empieza a bombear ese corazón, se le revienta. Haga de cuenta como una yo siempre les pongo ese ejemplo de la manguera siliconada. Si usted abre mucho el chorro del agua, se revienta, ¿cierto? Eso puede pasar con un aneurisma de la aorta. Si la aorta está por aquí, el tubito, y de pronto tiene una tetica así, cuando usted aumenta el flujo de sangre, se puede reventar. Si se revienta la aorta, muchachos, nada que hacer. Mire, es mínima la posibilidad de que se pueda salvar. Honestamente, así. Pacientes que tienen aneurismas cerebrales o malformaciones arteriovenosas que revientan arterias a nivel del cerebro, las posibilidades son mínimas. Vea, de mi Dios está si la persona que sale.
porque estuvo de suerte, porque mi Dios un angelito lo cuidó, pero realmente la mayoría de los casos que yo he visto de aneurismas cerebrales fallecen, quedan en muerte cerebral. Y aneurisma en la aorta se muere ahí casi al instante, porque es un aneurisma, por aquí va a salir todo el volumen de sangre, ¿cierto? Entonces, imagínense mientras le abren, no, pues se murió, ¿cierto? Entonces es muy complicado. Para que ustedes siempre recuerden, son de las patologías más complejas. También por el hígado tiene que pasar toda la sangre, porque recuerden que lleva todo el contenido de lo que está pasando del intestino para llevarlo al hígado y poder recibir los nutrientes. Entonces, una lesión del hígado también es muy complicada. Si el hígado sangra, pues también fácilmente puede hacer un sangrado masivo. El hígado también es muy delicado. Pacientes que tengan riesgo de sangrado del hígado, déjelo quietico, ni lo mueva, déjelo ahí, nomás que respire, que se quede quietico, ni que se baje de la cama, ¿sí? Porque son pacientes bastante riesgosos. Función de producir motilidad, que la motilidad. Movimiento. Movimiento. Por ejemplo, piensen en el intestino que está generando el movimiento peristáltico para que se mueva. En el esófago, en el estómago, el movimiento de contracción, relajación de la pared del estómago para que se pueda dar todo ese movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces este músculo también va a recibir aferencias, ¿cierto? Y las aferencias para que el músculo responda pues pueden venir de diferentes maneras, ¿cierto? Pueden ser estímulos químicos, pueden ser estímulos dados por las hormonas o pueden ser estímulos mecánicos. Por ejemplo, si usted mete una cantidad de comida a la boca, la del glúteo tiene que pasarla por el esófago. Y el esófago no es un tubo que quede así hueco abierto, sino que es un tubo donde este se va a ir abriendo en la medida, pensemos que este es el esófago, mire, el esófago se va a ir abriendo, pero cuando este va bajando, esto se va cerrando. Y este va bajando y lo de arriba se va cerrando. Mientras va pasando hasta que pasa el estómago. Entonces el esófago generalmente está así cerradito. Cuando va pasando la comida, este se va abriendo y permite el paso. ¿Listo? Y ahí se estaría relajando el músculo liso para poder permitir el paso de la comida. El músculo liso contiene también miofibrillas, tiene actinas, tiene miosinas, pero ya no tiene una organización como en el estriado esquelético. Entonces por eso ya no decimos que es un músculo estriado, sino que es un sinsitio porque tiene forma de sinsitio alargada, pero no tiene una sarcómera, ¿sí? Entonces tiene unas organizaciones como lo vamos a ver, pero no tiene una sarcómera como tal, por tanto no se ven estriaciones, tiene pocas mitocondrias y el retículo sarcoplásmico es menos extenso, pero como es menos extenso, ¿qué creen? En esto se parece al corazón. Si tiene poquito retículo sarcoplásmico, pues libera poquito calcio. Entonces este músculo también requiere calcio extracelular para que pueda asegurar la actividad. ¿Se acuerdan del músculo esquelético que para cada movimiento de la cabecita que necesitábamos? Un ATP, ¿cierto? En cambio que aquí la actividad ATPasa es más baja, pero es más duradera la respuesta. Una sola molécula de ATP me puede mantener contracción de muchísimo tiempo, horas, días, meses. Te vamos a poner un ejemplo de eso. Si una mujer no está embarazada, ¿usted está embarazada? Cuando pongámosle que le llegó la menstruación, tiene 19 años, 18 años. Le llegó la menstruación, supongamos a los 11, 12, 13 años. Listo. Y ahí para acá son 5 años donde ese útero está vacío. Y no ha necesitado más ATP para mantenerse ahí. ¿Y está contraído? Sí. ¿Gracias a qué? Al músculo liso. En la vejiga, esta hizo la contracción, vació el contenido. Y esta se va a ir abriendo en la medida que va bajando el líquido del uréter, va abriéndose, va abriéndose, va abriéndose, va abriéndose. Abre, contrae y sostiene. Abre, contrae y sostiene por el líquido. Abre, contrae y sostiene por el líquido. Abre, contrae y sostiene el líquido hasta que se alcance la presión. Pero este está contraído ahí. Pero mire cuántas horas pasa usted manteniendo esa tensión. Y no está gastando tanto ATP.
O sea que la mayor cantidad de ATP nosotros la gastamos ¿dónde? ¿En las vísceras? En el músculo estriado esquelético. Por eso siempre vamos a tener en cuenta que el estriado esquelético es la principal estructura que participa en el metabolismo, ¿sí? O sea, el costo de energía sobre todo lo está gastando el músculo estriado esquelético, también nuestro corazón, los músculos respiratorios, pero sobre todo, ¿qué es lo que nos cuesta más, lo que nos consume más energía? Desplazarnos, movernos, ¿sí? Y mucho más si usted hace ejercicio. Si usted tiene buena masa muscular, pues va a mantenerse más activo metabólicamente. Si tiene menos masa muscular, pues su metabolismo también está reducido. Entonces también contiene pocas mitocondrias porque no tiene que asegurar pues mucha producción de ATP, ¿cierto? Pero este músculo, mire, depende de la glucólisis para las necesidades metabólicas. O sea que este músculo trabaja también en presencia de oxígeno, ¿cierto? Ok. La actividad de la miosina ATPasa es más lenta, lo que le decía, la miosina que requiere la molécula de ATP, ese cebado, ese cambio que necesita es más lento, de 10 a 100 veces menor que en el músculo estriado esquelético, y las contracciones son lentas y hay una relajación completa, no hay una relajación completa, ¿cierto? En cambio aquí contraigo, relajo, completamente. En cambio el músculo liso no se suelta completamente, el vaso sanguíneo se suelta así, se relaja, no, va siempre a mantener un grado de tensión, ¿sí? Porque tiene que mantener la función de todos los órganos. Y aquí tenemos ejemplos pues, de donde encontramos ese músculo liso, miren, los riñones, los uréteres, la vejiga, en el intestino vamos a encontrar diferentes capas de tejido de músculo liso que le ayudan al intestino. En el grueso, por ejemplo, formando esto que son las austras, mientras que en el delgado pues le va a ayudar el periceltismo para poder movilizar el bolo fecal y ya pues todo el contenido del intestino, ¿no? Tenemos dos tipos de músculo liso. Tenemos el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. Entonces aquí estos van a tener una diferencia. El unitario es el que vamos a tener en las vísceras que están aquí dentro del abdomen, pero el multiunitario es más escaso y va a estar como muy en unas partes muy precisas de nuestro cuerpo. Según el órgano que está conformando, el músculo liso tiene unas dimensiones que van a cambiar, ¿cierto? Entonces, siempre se va a distribuir como en laminillas, ¿cierto? Que están recubriendo una superficie del órgano. Tiene organización también en fascículos, responde a los diferentes estímulos, como les decía, y el tipo de inervación, entonces aquí trabaja, tiene uniones GAP que comunican las células, pero también tiene unas fibras nerviosas que lo están como pasando por la parte superficial, que son las varicosidades, ¿sí? Entonces las varicosidades que están recubriendo el tejido liberan neurotransmisores para poderlo estimular. Pero también tenemos que, como el músculo liso tiene, por ejemplo, formando la pared de una estructura de un órgano, tiene que entrar y profundizar ese estímulo. Entonces, por las uniones densas que tiene este músculo y las varicosidades liberan el neurotransmisor y este va a ir penetrando un poco más profundo el estímulo de la despolarización. Músculo multiunitario. El multiunitario, mire que vamos a encontrarlo como fibras separadas. ¿A qué se les parece eso? Las fibras que son separadas son parecidas al estriado esquelético, ¿se acuerdan? Que son todas fibras separaditas, pero estas, mire que no van a estar pues tan desorganizadas. Trabajan cada una independiente, ¿sí? No como el otro que van a estar todas unidas y así como el corazón, si una se despolariza, se lleva todas. Estas van a estar más separaditas, independientes, pero pues van a tener una función muy específica. Ahora, no poseen unas uniones entre ellas, están inervadas por una única fibra nerviosa. Generalmente esa fibra nerviosa que las inerva viene del sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea que no tiene control voluntario sino involuntario, ¿sí? Y las contracciones que puede hacer son contracciones finas y graduadas. Entonces, si yo le digo, mire
esta bolsita, ¿cierto? Aquí. Y ahora le digo, mire aquí a la superficie del cuaderno. Y ahora ponga su mano aquí, mire aquí enfrente. Mire cómo usted puede ir graduando la distancia de donde va a mirar. Entonces usted va haciendo aquí adaptaciones en el ojo para poder ver de cerca o ver de lejos. Entonces ahí estoy haciendo contracción fina y una contracción graduada porque estoy generando un movimiento a nivel de los músculos ciliares para poder generar esa agudeza visual. ¿Listo? Entonces vamos a ver que esta superficie externa de estas celulitas está recubierta por una capa de colágeno y glicoproteína que las va a aislar y, como les decía, por ejemplo, va a estar en el músculo ciliar del ojo, en el iris. Debajo de cada vellito que nosotros tenemos aquí sobre la piel hay músculo liso, en la dermis, donde este nos va a ayudar a que se dé la piloerección, ¿cierto? El pelito se puede levantar gracias a la acción de un músculo liso que tenemos debajo de ese vellito, ¿cierto? La piloerección, muchachos, ¿en qué momento ustedes han observado que sucede eso? Ante el frío, ¿qué más? Otro estímulo que nos genere piloerección. Una caricia, ¿qué más? El frío, el miedo, ¿cierto? Si a alguien le pasa y le da algo a comer algo muy amargo ¿cierto? Entonces como que, uy, ¿cierto? Se eriza. Entonces, pero ¿dónde más han visto que hay una erección de los pelitos? ¿En qué animalitos? Los gatos, el perro, ¿cierto? Si el perro se va poniendo bravo, ¿qué es lo que hace? Empieza a elevar todos los vellitos del lomo. Ahora, si usted ve una persona que está así erizada todo el pelo, dice, no, pues tiene frío. Pero entonces lo analiza en el contexto. Porque el vellito también se le puede erizar si usted tiene miedo. Sí, pero mire que no es un mensaje tan claro como que, ay, se le erizaron los pelitos y tiene miedo. No, pero si usted ve a un perro con el pelito así erizado, usted sí dice, ese perro me va a atacar. ¿Cierto? Va a morder, o sea, tenga cuidado porque si un perro está así es porque está alerta que va a atacar. Entonces mire que dependiendo de la especie, esta respuesta pues va a tener una información. En un erizo también él eriza esas espinas que tiene para poder protegerse ante la agresión de un depredador, ¿cierto? Entonces mire que nosotros la respuesta pues puede ser diferente a diferentes estímulos sensoriales que percibimos. Entonces mire que aquí en el músculo nosotros tenemos los músculos que están generando los movimientos del ojo, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, este movimiento que es muy diferente. Esos son músculo estriado esquelético que me están generando el movimiento ocular. Mientras que por ejemplo, el músculo constrictor de la pupila, ¿cierto? Va a generar un cierre, una dilatación, una miosis, una midriasis de la pupila en respuesta a la cantidad de luz. Entonces nosotros podemos evaluar si este músculo, por ejemplo, está relajado o está contraído. Si usted va en la noche, el músculo le dilata la pupila. ¿Para qué? Para permitir que entre más luz y usted pueda captar las imágenes. Pero si está frente al sol, ¿usted qué hace? Esto, disminuyendo la apertura de la pupila para que el flujo de luz pues le permita hacer todos los ajustes para poder captar la imagen, ¿sí? Mientras que el músculo ciliar, mire que está unido al cristalino y lo que está haciendo es generando un abombamiento o un aplanamiento del cristalino de acuerdo a la visión cercana o lejana, ya que nos permite hacer los ajustes para poder ver lejos o de cerca. Y aquí tenemos la piel, ¿no? Entonces mire, aquí vamos a encontrar el músculo liso, músculo erector del pelo, que tenemos debajo de cada vellito, pues que nos va a ayudar a hacer la piloerección. El músculo liso unitario o visceral. Entonces vamos al otro tipo de músculo. Este se denomina como músculo sincitial o músculo visceral y va a estar dispuesto también en grandes láminas y fascículos. Está formado por fibras musculares que
se van a contraer al tiempo. O sea, por eso decimos que son un sinsitio, ¿sí? Porque todas van a estar unidas una tras otra. ¿Y en eso en qué se parece? Al corazón, ¿cierto? Entonces van a estar unidas una tras otra. Si una se contrae, todas se van. Entonces pensemos en la vejiga. Si la vejiga se contrae solo este pedacito y esto se queda así, ¿hay un vaciamiento adecuado de la vejiga? No. ¿Y qué pasa entonces si todo el flujo, toda la orina que está contenida no sale? Puede traer infección, ¿cierto? Entonces pensemos en un señor que tiene una próstata agrandada. El señor de la próstata a cada rato dice, quiero ir al baño. Pero ya fue, papá, a los 2 horas o media hora, otra vez quiero ir al baño. ¿Por qué? Porque la sensación de plenitud de la vejiga se alcanza muy rápido porque la anterior vez no la vació completa. Sigue llenando, entonces alcanza muy rápido la presión. Entonces es un signo de que el músculo está trabajando mal y habría que revisar qué es. O está obstruido el canal o la vejiga está trabajando mal, ¿cierto? El músculo como tal defusor está trabajando mal. Bueno, vamos a ver que está formado por muchas fibras musculares que se contraen al tiempo, pero estas van a estar adheridas entre sí por las uniones estrechas, donde contiene uniones GAP. ¿Dónde encontrábamos las uniones GAP? En el cardíaco, en los discos intercalares, ¿cierto? En cambio acá nosotros lo vamos a ver que estas uniones van a permitir entonces que se vaya desplazando el estímulo rápidamente, generando potenciales de acción y frecuencias de contracción sostenidas. Hay algo particular que tiene el músculo liso y es que la contracción del liso es lenta y la relajación es lenta. Entonces, aunque nosotros veamos esto en milisegundos, al compararlo el cardíaco con el estriado esquelético, este se contrae muy rápido, el otro tiene una contracción a una velocidad menor, pero este es más lento todavía, ¿sí? Pero la fuerza que puede generar es mayor. Ahora, si uno dice, sí, pero pues tan fuerte como esto, no, pero cuando hablamos del área a la que está expuesto y la fuerza que está generando por área, el músculo liso puede generar una fuerza mayor por área. ¿Listo? Entonces es como la vejiga. Mire, si nosotros vemos esta pared de la vejiga, pues vamos a ver, mire, fibras musculares de la media, el endotelio, acá tenemos la adventicia, ¿cierto? Pero aquí vamos a tener diferentes capas de fibra muscular longitudinal, la otra que es la circular, que va a permitir que esa vejiga se contraiga y todo eso es músculo liso. ¿Qué estructuras encontramos dentro del músculo liso? Miren, vamos a tener actina, miosina, pero esta actina que tenemos aquí no tiene troponina. Entonces, yo le pregunto en el examen, ¿cuál es el músculo que no tiene troponina? ¿Qué me quiere decir? Músculo liso, ¿sí? No tiene troponina. Por tanto, el proceso contráctil es activado también por el calcio y por ATP, pero aquí entonces al no tener la troponina tenemos que tener otro sustituto que me ayude a generar la activación del músculo liso. Vamos a ver. Entonces miren que aquí ese es el músculo liso, estos son los cuerpos densos que les digo, y hacia los cuerpos densos se unen las fibras de actina y en medio de las actinas están las miosinas. Pero aquí no hay una sarcómera como tal, ¿sí? No hay una sarcómera. Y entre los cuerpos densos se une a las otras miofibrillas. Entonces aquí puede haber una, pero de acá puede haber otra, aquí otra, mire. Y entonces así se van uniendo, por eso les pongo el ejemplo, si todos nos juntamos así y uno tira para un lado, pues nos lleva a todos, ¿cierto? Y eso es lo que va a permitir que el músculo se comporte como un sinsitio. Ahora, los filamentos de actina, mire, son más abundantes que los de miosina, ¿sí? Los de actina son más abundantes que los de miosina. La miosina posee puentes cruzados lateropolares que permiten que las células se contraigan hasta en un 80%. Lateropolares. ¿Se acuerdan que los otros cambiaban la polaridad? Los de acá se movían hacia acá y los de acá se movían hacia acá, ¿cierto? En cambio estos se van a mover todos en un sentido, haciendo que el acortamiento de la fibra sea mucho mayor, ¿cierto? Mucho mayor, por eso puede generar una
un acortamiento mucho mayor de la fibra muscular lisa. Los puentes cruzados de miosina, entonces mire que el ciclado de los puentes es más lento. ¿Se acuerdan que les decía que el uso de ATP es más lento? La actividad ATP-ASA es más baja. El tiempo de unión del puente cruzado va a determinar la fuerza de contracción que tiene el músculo liso, y la degradación del ATP es reducida para cada ciclo de la molécula de ATP, ¿cierto? O sea, el tiempo en el que se cambia esa molécula de ATP es más bajito. Entonces, mire, el tejido, una vez el músculo liso empieza la contracción, esta puede durar entre 50 milisegundos a 100 milisegundos con una contracción completa al medio segundo. Cuando yo ya digo 1.000, mire, póngame atención, 1.000. 1.000 es un segundo, pero esto ya es algo ya más grande, 1.000, que sea, yo digo que la mitad del tiempo se demoren con la contracción, cuando lo otro corre alrededor de 0,5 milisegundos, ¿cierto? O sea, la contracción es mucho más lenta. Y la fuerza contráctil disminuye de 1 a 2 ciclos totales de la contracción. Alrededor de los 3 segundos viene dándose la relajación. Por eso que les decía que tanto la contracción es lenta como la relajación es lenta. La fuerza máxima de contracción, ¿se acuerdan que les dije que es mucho mayor? Está entre 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, que si lo comparamos con el estriado esquelético, mire, es de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea que la contracción del músculo liso es mucho mayor que la del estriado esquelético por área. Entonces, ¿por qué es importante eso? Si una persona tiene, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una invaginación intestinal. Entonces el intestino viene haciendo eso y de pronto ¡pram!, se le quedó doblada la tripita, ¿sí? Y se le dobló así. Como aquí hay músculo liso, cuando este se contraiga, ¿qué le va a pasar a la tripita que quedó aquí metida? La va a estrangular. Y como la estrangula, la aprieta tanto que el flujo de sangre no le llega y la infarta y daña el tejido porque le roba la irrigación. Y entonces puede generar una catástrofe intestinal, pues porque esa invaginación que hizo ahí hace que el tejido se desvitalice, pierda, se necrose y pues le genera una peritonitis, ruptura el tejido y por ahí se sale el contenido. Si una persona tiene un daño de la pared muscular, ¿cierto? Y sale un poquito de acá, el músculo puede también, en esa hernia, puede también apretar tanto ese tejido que lo puede dañar. Pero es mucho más peligroso esto, que lo rompe más fácil. ¿Listo? Ahora, bueno, vamos a ver eso después acá. ¿Cómo se da la regulación de la contracción del músculo liso? Se da a través de los iones de calcio también, ¿sí? Entonces, los iones de calcio pueden ser estimulados, el aumento del calcio puede ser estimulado por hormonas, por distensión o por estímulos mecánicos. ¿Listo? Y vamos a ver aquí que las células lisas poseen una sustancia que es la calmodulina y ustedes me van a revisar eso. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase van a tener dos tareas. Una que es la del músculo cardíaco, volver a estudiar todo eso, revisarse todo eso. Y la otra que es cómo se da la contracción y la relajación, que es el compuesto calcio-calmodulina. ¿Cómo se da la contracción del músculo liso, ¿cierto? El compuesto calcio-calmodulina. ¿Y qué es esta enzima? La miosina sinasa de cadena ligera, la MILCA. ¿Cómo se da la contracción y relajación del músculo liso? Le van a hablar de qué es el compuesto calcio-calmodulina y qué tiene que ver esta, la miosina sinasa de cadena ligera. ¿Qué es lo que tiene que ver eso en ese proceso? ¿Listo? Y por el otro lado, pero un momentico, ahí les vamos a la gráfica. Tómenle la fotografía, que eso es lo que la les calmodulina y cuál más fue la miosina sinasa de cadena ligera. Aquí les pongo el cuadrito. Este cuadro es el que ustedes me van a explicar.
Entonces, ¿qué hace la calcio-calmodulina? ¿Qué hace la fosfatasa? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo que está actuando aquí? Aquí ya está todo lo que es, así como les mostré el cuadrito del corazón, ese es el cuadrito del músculo liso. Contracción, relajación del músculo liso. ¿Listo? Yo no voy a decirles que haga la presentación más, sino que les pongo mi diapositiva y ustedes me escriben. ¿Listo? Bueno, muchachos. Pensé que eran papeletos. Y otras personas van a explicar esto. Pues yo voy llamando y digo, listo, explíquenme qué son las varicosidades. Para que estudien, muchachos, porque si no ustedes no me están estudiando, miren esos exámenes tan